Dios. Gracias. Señor, bendiga a todas. La gloria sea para el Señor y Señor bendiga a todos y cada uno de nuestros amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle continuidad a esta vida de gracia, de amor y verdad que el Señor había tenido concedernos. Sí, el valle de huesos secos que éramos, vemos como el Señor le dice a Ezequiel que le profetice y que le abra esos huesos secos para que recobren vida. Y vemos que Ezequiel lo hace. Se me movió esto. Y vemos que Ezequiel lo hace y los huesos secos recobraron vida, ¿no? Es maravilloso cuando vemos en el contexto de la palabra cómo lo espiritual y cómo el poder de Dios se revela y se manifiesta siempre. Evidentemente que cuando compartimos con algunas personas, y lamento que algunos hermanos no entiendan, que no entienden lo que significa el ámbito espiritual y ese poder que radica de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, porque nosotros tenemos que entender que es necesario que que el poder contenga el poder. Eso lo dijo Montesquieu en una de sus escrituras, aludiendo a la sociedad, decía que era necesario que el poder detuviera el poder. O sea, la única manera de que un poder pueda ser doblegado es cuando se levanta un poder mucho más grande que ese. De otra manera es muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un Dios que es absoluto y soberano, ¿no? Manifiesto desde el principio, es el Dios creador, es el Dios de todo, es el Dios que hizo todo, y ese es su gran poder. Conocer eso es tal vez para nosotros, digo tal vez en el contexto de que hay tantas cosas que Dios nos ha dado, pero conocer esto es vivir conforme a ese orden divino que Dios dispuso pues para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros no conocemos verdaderamente quién es Dios, es muy difícil que nosotros podamos adorarlo, honrarlo, alabar y glorificar su nombre como realmente debe. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, que es lo primero que debemos entender, y cuando se nos hace rema y entendemos de dónde nos sacó, cuando entendemos su sacrificio, lo que Él hizo para devolvernos una vez más a Él. Digo devolvernos porque cuando Él lo creó para que el hombre estuviera con Él. Sin embargo, nosotros cuando venimos sabemos que estamos separados de Él a causa del pecado y que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con lo que podamos volvernos a Él, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros desde acá siempre compartimos. En el contexto, en el caso de nosotros se nos han abierto los ojos y se nos han hablado y hemos podido discernir, entender y conocer ese sacrificio eterno, ese sacrificio de gracia. Porque si no hubo una muerte espiritual, entonces tampoco hay, o sea, si no hay una resurrección, si no hay una vida espiritual, entonces tampoco hubo una muerte espiritual. ¿Ves? Entonces no era necesario del Cristo ni nada de estas cosas. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito de esto. Y voy a iniciar hoy un tema que sé que le vamos a dar un poquito de continuidad. Van a haber varios temas. Este es uno de los primeros temas que vamos a hablar porque eso no lo hacemos con una acción únicamente ni con escuchar este culto. Esto que vamos a compartir hoy es básicamente asumir
dónde está la vida de nosotros. ¿Cómo hacemos para que esa vida sea la constante, la consecuente, como Dios anhela y desea que se cumpla? ¿Eh? Entonces, eso es lo que estamos hablando. El tema de hoy se llama Personalicemos el Evangelio. Como les digo, estos van a ser varios temas. Esto no se nos queda aquí hoy. Y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27, y dice de la manera siguiente: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Escuchen bien, el título se llama Personalicemos. Esto que dice Pablo aquí, según mi evangelio, eso es la personalización. Tener un sentido de propiedad del evangelio. Nosotros, donde quiera que hablamos del evangelio, del evangelio, del evangelio, del evangelio, del evangelio. Hablamos del evangelio de Jesucristo, el evangelio, pero no hablamos de mi evangelio. O sea, no lo hablamos con el sentido de propiedad que tenemos. Porque mi es lo que dice que yo lo tengo, que lo hago mío, que me personaliza. ¿Me entiendes? Tiene mi estándar, tiene mi etiqueta. Y ya no lo tengo que hablar desde perspectivas, no, lo hablo ya de manera fluida, vivo conforme a Él, porque sé lo que Dios me ha dado. Amén. Entonces dice Pablo, dice Pablo acá: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezca a la fe, y al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te damos gracias y gloria por ella. Señor, ponemos esta palabra delante de ti y te pedimos, Señor, que desde hoy para siempre, Señor, podamos entender lo que usted ha dispuesto para nosotros. Te alabamos y te damos la gloria, Señor, en este día. Espíritu Santo, eres el invitado especial. Me aparto, Señor, para que sea usted hablando a través de mí. Que este mensaje, Señor, nos dé hambre, nos dé necesidad de conocer un poco más. Que nos brinde las herramientas, Señor, para que cada día podamos honrarte y glorificar y grabar, enraizar, y que este evangelio de gracia propicie el fruto que es con el que te vamos a honrar, adorar y alabar, testificar en donde quiera que estemos. Amén. Gloria al Señor. Sí, cuando hablamos de el evangelio, hablamos como de algo que existe pero que no está dentro de mí, ¿no? O sea, como algo que, sí, yo conozco el evangelio, lo diría cualquier creyente, pero no tiene nada que ver conmigo. No sé si me entienden cómo. Así hemos vivido todo este tiempo. Yo voy a título quisiera compartir desde el origen y buscar la manera de cómo se manifestó este evangelio, ¿no? Entonces, porque algo debe haber que nos ha impedido nosotros transicionar. O sea, yo no tengo duda alguna de que aquí de que esta congregación es una congregación de discípulos.
y compartíamos, esta es una congregación de discípulos, bienvenidos. Y decía, el viernes compartíamos con el pastor Andrés y nos preguntaba qué significaba un discípulo. Y es que el mandato es claro. Cuando Jesús, y por favor tomen esto en cuenta, cuando Jesús nos empodera, nos da su autoridad, nos llama, nos escoge, nos dice cuando se va a ir, después que ya Él ha hecho la obra, cuando Él se va a ir, en Mateo 28, versículo 16 en adelante, Jesús dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, ¿no? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque Él había muerto y todavía tenían su escepticismo de si había resucitado o no. Amado, pienso que eso era correcto, que ellos sintieran como todavía tuvieran eso, porque no es fácil ver sepultar a alguien, ser testigo de que viste sepultar a alguien y después verlo resucitado. ¿Sí? Entonces tiene que haber todavía Dios. O sea, me imagino cómo estaban ellos todavía atónitos con esto, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, llámese toda autoridad, me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra, ¿no? Tengo toda la autoridad. Ya fui reconocido, ya fui glorificado, ya mi Padre ahora tengo, porque cuando Él resucita, María lo va a tocar y él: no me toques porque no he sido aún glorificado. O sea, no había subido todavía al Padre, ¿verdad? La entrega es como aquel que mandan a hacer una obra y tiene que subir a dar cuentas, ¿verdad? Y que el Padre le reconociera. Porque acuérdense que Él se había despojado de su investidura de Dios antes de hacer la obra. ¿Me está siguiendo? Entonces Él tenía que ser reconocido y empoderado nuevamente, o sea, que se le reconociera ahora como Dios, con la gloria que tuvo con su Padre antes, pues, y que Él se había despojado de ella. Jesús fue acá en la tierra 100% hombre y 100% Dios. Cuando Él se despojó, Él fue 100% hombre. ¿Ok? Y dice, y hay muchos elementos comprobatorios de eso. Dice, por tanto, este es un imperativo. Por tanto, id, ese es un imperativo, es un empoderamiento, una delegación. O sea, estaba invistiéndonos de su autoridad para que fuéramos, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está a lo que nos envió. ¿Cuál era el mandato? El mandato es claro. ¿A qué nos envió? A ser discípulos. Pero el asunto está, ¿ves? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso significa poniéndolos bajo mi autoridad divina. Significa eso. Poniéndolos bajo mi autoridad espiritual, bajo mi autoridad divina. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas, todo lo que les he hablado, toda la palabra que les he dicho, conforme al reino de Dios, porque el empoderamiento es que los pongas bajo el reino de Dios del cual habíamos salido, y que ahora tenemos que volver a estar bajo el amparo de ese reino. Amén. Entonces dice, mandato que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese está el poder, estoy respaldándolo, el respaldo celestial necesario para ir a donde quiera que vayamos. Nos dice, aquí yo estoy con ustedes, vayan que yo los estoy respaldando. Es lo que está diciendo. Nos dice la palabra, vayan que yo los van bajo mi respaldo, yo los estoy resguardando, ¿no? Entonces, ese empoderamiento nosotros tenemos que ver de dónde sale y de cómo son todas las cosas. Vamos a estar viendo Génesis 1, capítulo 1, versículo de 3, y después vemos el 4. Dice de la manera siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Entonces vemos aquí que desde el principio Dios se presenta, Dios creador. Existe un solo Dios, único y verdadero,
¿ok? Que tiene todo el poder que es absoluto y soberano, el cual vamos a conocer. En el principio se muestra como un Dios absoluto y soberano, un Dios creador, pero también se muestra como un Dios trino. ¿Cómo que un Dios trino? ¿Dónde está la Trinidad de él allí? Eso lo hemos hablado, pero siempre es necesario que lo conozcamos. Ahí dice Dios creador, está el Espíritu, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Sabemos que es el Espíritu Santo porque está escrito con E mayúscula. Cada vez que nosotros veamos Espíritu con E mayúscula, sabemos o debemos entender que está hablando del Espíritu Santo. Amén. O sea, cada vez que allí veamos Hijo de Dios con H mayúscula, está hablando de Cristo, de Jesús el Cristo. Y es así. Igualmente, usted va a encontrar en la Biblia el Dios de este siglo, por ejemplo. Pero ese Dios de este siglo está escrito en minúscula. ¿Ok? El Dios de este siglo está escrito en minúscula. Cuando hablamos de Dios, de Jehová, cuando hablamos se escribe con mayúsculas, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos diseminar cuando se habla, está hablando de este Dios grande y poderoso. Amén. Entonces es importante que conozcamos esto. Entonces vemos a Dios cómo se presenta. Entonces tenemos ya al Padre y al Hijo. Y usted dice, pero no está el Espíritu. Está el Espíritu y está el Padre. Son dos, ¿dónde están los tres? ¿Ven? Entonces el 3 está en la luz. Y es que fue lo primero que dijo, lo primero que salió de la boca de Dios cuando vino a crear, que fue sea la luz, ¿no? Sea la luz, y dice la palabra, y fue la luz, ¿no? Hoy nosotros en Filipenses, en 2 de Corintios 4:6, por 2 de Corintios 4:6 podemos conocer cuál es esa luz. ¿Cómo dice? Ahí está. ¿Sí? Amén. Ahí está. Entonces, esa luz, como dice también primera de Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no habla de tinieblas, sino que tendrá la luz de Dios. Entonces vemos aquí que ya sabemos ahora quién era esa luz. ¿Ves? Entonces vemos que desde el principio Dios se presenta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Jesús, el Hijo de Dios, es esa luz. Por eso es que dice la palabra que todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Él estaba allí. Cuando se hicieron todas las cosas, se hicieron en la presencia. Es el mismo Dios, Dios es Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Ok? Y así debemos conocer a Dios, porque de otra manera difícilmente lo podemos conocer. Y yo les estoy hablando desde el principio, desde lo que las Escrituras, de cómo Dios se mostró desde el principio. Y yo estoy tranquilo porque no importa si hoy no termino este tema, porque nosotros vamos a estar hablando de esto, y esto nos va a dar llenura, y esto nos va a poner en el contexto de que nosotros podamos entender la vida que se nos ha dado, la autoridad que se nos ha dado, y que podamos caminar conforme al orden que Dios ha determinado que nosotros caminemos. Amén. ¿Cuál es ese o no? Que al final nosotros, el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Ok? En el principio se muestra entonces como Dios absoluto y soberano, un Dios creador, pero también como un Dios trino, que también es su naturaleza, su divino poder, su justicia y su autoridad espiritual, que se muestra allí. El origen divino. Y vemos cómo la autoridad pertenece en esencia a Dios, es decir, es inherente a Él. O sea, la autoridad como tal es inherente a Él. Él es el Dios creador. Hay quienes neciamente preguntan quién hizo a Dios. Entonces no, Dios es creador. Él no lo pudo haber creado nadie porque Él es un Dios creador. En esencia Él es Dios por encima de todo. Nosotros tenemos que tomar desde este principio. Pero Él vino a crear. O sea, nosotros antes de que fuera de la creación,
Por eso es que no podemos compartir con los que creen que la tierra, el mundo y todo forma parte de la evolución. La evolución es una cosa, pero nunca la ciencia ha podido mostrar, ¿verdad? Nunca ha podido comprobar que el hombre es por la teoría del Big Bang, que el hombre desciende del mono, que el hombre, nunca la biología, la ciencia, hay lo que se llama la teoría del eslabón perdido. O sea, que ellos llevan la secuencia, pero hay algo que le faltaba. O sea, y nunca lo han podido definir y nunca lo han podido comprobar. El hombre no nació del mono, y eso es lo que dice, el hombre tampoco nació del Big Bang, que hubo una explosión, no sé qué cosa, y ahí se generaron todas las cosas. Eso son teorías, pero solamente se quedaron así, como teorías. Nunca se han podido confirmar, ¿ok? Hay quienes se aferran a ellos. Yo tengo un hermano que creía en los vikingos, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y no es que está creyendo en las historietas de los vikingos, no, eso es otra cosa. Los vikingos es una corte, una cuestión que hablan ellos y también tienen su manifestación de dónde vino el mundo, de cómo fue la creación, y pensaban y creían en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, hoy ha entendido que no era así, y eso es la gloria para el Señor. Amén. Es ahí, así él es. Terminará esta tierra y él es antes del principio y después del fin, ¿no? Después sí, porque en la Biblia dice justamente eso es el reino donde nosotros vamos a estar con él, ¿no? Después que se termine, cuando venga él, se va a acabar toda esta vida de gracia. Y cuando él venga, entonces vendremos al reino que se llamará el reino milenial, que es la próxima dispensación. Pero ya eso no será, eso será ya también manifestación de la tierra nueva y el cielo nuevo, ¿no? En donde habitaremos conforme a él, y así sucesivamente. Entonces, en esencia, la autoridad está en él, pertenece a él, en esencia a Dios. Es decir, es inherente a él, como lo muestra la expresión en el principio, ¿no? En el principio es una manifestación de poder, de autoridad, que es inherente a Dios, ¿no? Esa palabra, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en ese principio es que con mi autoridad, con la autoridad de Él, creó los cielos y la tierra. Es igualito que usted compra un terreno y para edificar para hacer un edificio o lo que sea, usted se tiene que asegurar de tener todos los permisos, y cuando alguien le venga a decir a usted con qué autoridad usted está levantando ese edificio, con mi autoridad. Ese terreno es mío y aquí está lo que confirma, aquí están los documentos, y aquí está todo lo inherente para yo poder edificar acá. ¿Sí me entiende? Entonces Dios se muestra desde el principio mostrando su autoridad. Por eso lo puede crear, porque él. Entonces todo esto en el principio es de manera de mostrar la autoridad de Dios. En el versículo 2 nos define cómo estaba la tierra, cómo estaba aquel paraje. Dice que, ¿verdad? Nos define cómo estaba aquel paraje, ¿no? El versículo 2 dice, y la tierra estaba... Sí, el Espíritu de Dios estaba allí, aún allí como empollando, esperando en el tiempo oportuno, el momento oportuno para hacer lo que Dios iba a venir a hacer. Pero ya ahí había manifestación espiritual, ya ahí estaba Dios. Eso ya era reservado, ya la tierra era reservada para Dios. Vemos acá la autoridad de Dios ejercida por su palabra. Vemos que Dios no lucha, fíjense bien, algo que es maravilloso. Vemos acá que Dios no lucha contra las tinieblas, no lucha contra aquello que estaba. Por eso lo que estoy tratando es que veamos la soberanía, el poder, lo absolutorio de Dios. Debemos de verlo en dice que Dios no lucha contra las tinieblas presentes, Él disipa las tinieblas. ¿Lo vemos? Vemos que Él no lucha, no pelea,
contra lo que está allí. Simplemente con su poder y autoridad, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Y separó. Allí está el poder y la autoridad absoluta de Dios. Separó las tinieblas de la luz. No sé si lo podemos ver. O sea, vemos que Dios, Él no está peleando contra las tinieblas. No está luchando. Simple y llanamente vino a establecer, vino a crear, y con todo su poder lo único que digo es, sea la luz. Ese es como cuando alguien se apodera de algo suyo y usted va a reclamarlo y le dice, vamos, se van de aquí. Algo así. ¿Sí lo podemos ver? Porque esto es mío. Se van de aquí, vamos, fuera. Vamos, fuera, desalojen. Esto es mío. Ese es poder y autoridad. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por todas estas. Entonces vemos acá que disipa las tinieblas, la expresión y dijo Dios. Esa expresión es de poder y dijo Dios. ¿Por qué dijo? Porque solamente en su palabra. Y dijo Dios. Ajá, es como si usted le... Mira, no hagas... ¿Quién te dijo eso? No, dijo Pedro que no. ¿Quién es Pedro? No, aquí dijo Dios, el Dios absoluto y soberano. Y así refleja, Dios dice y hace que se cumpla su autoridad. Cada vez que Dios, la palabra de Dios, todo lo que Dios dice se cumple. En el tiempo del cumplimiento, siempre su palabra se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Y así debemos vivir siempre nosotros. Y ese es un principio de autoridad que está en todos y cada uno de nosotros. Sellados en nosotros. Escuche bien, sellados en nosotros, apartados y separados para Dios. Por lo tanto, esa autoridad misma reside hoy en nosotros. El Espíritu Santo representa en ese lugar, ese se movía, representa la manifestación, es la muestra de la naturaleza y autoridad espiritual de Dios, guardando, es decir, apoyando, cuidando allí en medio de todo aquel paraje desolado, ¿no? Aquel paraje de la manera que estaba, pero allí está Dios. La manifestación de la luz pone de manifiesto la absoluta soberanía y autoridad de Dios. Eso debemos entender. En el versículo 4 comienza Dios a ordenar en presencia de la luz. Y una vez más, como manifestación de su soberanía y autoridad, separó la luz de las tinieblas. Eso es poder absoluto y seguridad. Eso es tan grande y poderoso en nuestras vidas que solamente nosotros, no importa en qué paraje solitario estemos, oscuro, usted prende un cerillo, un fósforo, y solamente con que haga así ya vemos que las tinieblas se disipan hasta donde alumbre, hasta donde le permita la intensidad de esa luz pueda alumbrar. Este es un acto magnánimo de Dios que establece que las tinieblas no predominan, que las tinieblas no predominan sobre la luz. Que nosotros conocemos hoy que donde hay luz, no hay oscuridad. ¿Ok? Que es lo que les estoy hablando. No importa qué tan oscuro sea lo que estemos. Si nosotros prendemos un fósforo que prendamos, podemos ver. ¿Ven? Y establecer la autoridad de Dios creador. Y de esta manera pues inicia, es el inicio de la creación, nos revela y nos establece la autoridad espiritual de Dios creador. Dios creador, por tanto, es quien creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ella contiene. Vemos en el versículo 5 en adelante cómo Dios comienza a ordenar todas las cosas. Y a una voz de Dios, pero una voz absoluta y soberana, vemos como todas las cosas se cumplían y se iban mostrando. Se cumplían y se iban revelando, se iban manifestando. ¿Cuál fue el lenguaje que Dios usó? El verbo. Vemos cómo todo se fue manifestando con un verbo de autoridad, como fue haya, separe, júntense, produzca. Haya, volvió a decir produzca la tierra, seres vivientes. Y pudimos ver cómo esa voz, todas las cosas se manifiestan o se manifestaban tal como Él lo estaba estableciendo, hasta llegar al versículo 16, al 26 del Génesis, cuando dijo
hagamos al hombre. ¿Ves? Porque venían usando un verbo, produzca, sea, hayan, júntense, todas estas cosas, y era a propósito de ver su autoridad absoluta que tenían sobre las cosas, y a una voz de Dios todas las cosas tomaban forma, todas las cosas se revelaban, se manifestaban, y así fue Dios estableciendo todo en la tierra. Solo que la tierra no produjo al hombre, porque cuando dice produzca la tierra seres vivientes, podemos preguntar, ¿es el hombre un ser viviente? Sí, es un ser viviente, pero no es producido por la tierra. Produzca la tierra seres vivientes. ¿Es el hombre un ser viviente? Claro que sí, pero por eso dije, entonces que después de todo esto, dijo Dios, hagamos al hombre, y vemos que ahí hay un pluralismo, ya no habló, ya no dijo sea, ni voy a ser el hombre, ¿cómo dijo? Hagamos. Ese es un pluralismo, o sea, porque debe haber, estaba hablando, hay más de uno, habían tres, o es lo que nosotros desprendemos, no dice literalmente que habían tres, pero entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense que la expresión nuestra también nos dice que está hablando de más de uno, ¿me entiendes? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, también lo vemos acá, y vemos que todo esto implica que es un plural, o sea, está diciendo que hay más de uno. Entonces, ¿y si hay más de uno, quiénes serían? Debemos entender, amén, debemos entender que son los mismos tres que estaban desde el principio, porque no hemos visto que se haya manifestado un ser más. Ojo, también estaban las tinieblas que son representadas por Satanás en el mismo, pero como pudimos ver, ya desde ese mismo instante ya estaba separado. Amén. No tenía ver allá, como decíamos, como dicen las personas que no tienen vela en ese entierro. O sea, no tenía nada que ver con eso. Y de esta manera vemos esa soberanía absoluta de Dios en todas y cada una de las cosas. Como dice la palabra, en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero todo esto, lo que tenemos que ver es la autoridad con la que Dios Trino hizo todas las cosas. Y esta es la autoridad de Dios creador, absoluta y soberano. Dios creador es el dueño absoluto de todo lo creado, tanto en la tierra, nosotros decimos como en el cielo, porque Él mandó que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 24:1 nos confirma esto, podemos verlo allí. Dice que de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Sí? Aleluya, qué bueno. Más nada. ¿Ves? Ahí hay una sola respuesta para todo todo lo de la creación. Todo lo hizo Él y para Él. ¿Ves? Esta autoridad de Dios también podemos nosotros, la podemos conocer, esta soberanía, y esto lo podemos ver también en sus atributos propios, los atributos propios de Él, de su soberanía, como lo es su omnipotencia. Dice que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿no? Es decir, tiene todo el poder, tiene todo el conocimiento y está en todos los lugares. Amén. Entonces, significa que Dios tiene un poder infinito y absoluto, es ser omnipotente, soberano, puede ser todo lo que esté de acuerdo a su naturaleza, o sea, todo lo que Él así está. Podemos ver en alguna cita, vamos a ver por lo menos Génesis 18:14. Y cuando queramos conocer un poquito más del poder de Dios, bueno, veamos Job 38, 40, 38, 39, 40, 41, 42. Todos esos versículos nos hablan de cómo Dios creó. Él le está diciendo a Job que era él. ¿Conoces tú? ¿Viste la mar? ¿Quién le puso las medidas al mar? Que le dijo, hasta allí llega tú. Y le digo, oye, es tremendo, ¿no? De verdad, usted lo ve, lo lee, y cuando lo lee con este conocimiento, evidentemente que vas a recibir bastante gracia, bastante. Dios, alguna cosa difícil, al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, salas de la vida. Aquí le está hablando una promesa que le está dando a Abraham, el padre de la fe, que le prometió un hijo.
Pero le prometió un hijo cuando la mujer tenía ya 95 años, ella tenía cerca de 100 años. Y toda su vida fue estéril. ¿Ve? Por eso ni siquiera ella misma pudo entender que ella podía tener un hijo. Dice que ella se echó a reír, hoy voy a tener el leite después de tanto tiempo. ¿Ah? Sí, después sí, así. No, así lo dijo. Y entonces, ¿qué hizo Sara? Que ella no creyó la promesa, y como tardaba y no fue en el tiempo de ella, dijo, oye, yo me voy a morir. Entonces le dijo a Abraham, bueno, vale, llégate hasta la esclava y tengo un hijo con ella. O sea, tenía una sirviente y le dijo a la sirvienta que le diera un hijo a su esposo. Entonces, todas estas cosas. Vamos a ver también Jeremías 32:17. Un poquito lento, el ojo está lento. La multimedia. ¿Cómo dice? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Amén. ¿Amén? ¿Verdad? Entonces vemos aquí también el Apocalipsis 19:6, el Job 42:2. Entonces, nosotros tenemos aquí, ya podemos ver lo que es la omnipotencia de Dios, todo el poder que Él tiene. Su omnisciencia, que marca el conocimiento ilimitado de Dios. La omnisciencia significa que Dios posee el conocimiento total y perfecto de todas las cosas, del pasado, del presente y del futuro. Lo sabe todo, no hay nada que se escape de su conocimiento. Hebreos 4:13, pero no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien las creó. Esa cita siempre me gustó porque, bueno, no tenía este evangelio y siempre sabía que siempre estaba en la presencia de Dios. Pues. Esa cita fue sellada en mí como que nadie puede escapar de la presencia del Señor. Los ojos de Dios están en todos los lugares, dice el Proverbio 15:3. Dice que los ojos de Jehová están en todos lugares, viendo a los buenos y a los malos. Entonces, cuando decimos eso, los cristianos o los hermanos en Cristo, cuando decimos los ojos de Jehová están en todos los lugares, viendo a los buenos y a los malos. Entonces, estamos viendo desde el juicio, no desde la misericordia, no desde la gracia, ¿no? Sino desde el juicio. Entonces, andamos y decimos que los malos son aquellos que nos han acercado a Cristo y los acusamos y les hacemos daño, ¿no? Pero no es así. Malo es todo aquel que sabiendo lo bueno hace lo malo, ¿no? Todo aquel que sabiendo, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado, ¿no? Entonces nosotros debemos tener ese conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento, pastor, que debemos tener? Que pecador y que el malo no es el que actúa mal, porque bueno, nosotros éramos malos porque teníamos una simiente de maldad. Y la gente sigue siendo mala porque tienen una simiente de maldad. Eso está en ellos, esa es su genética, ¿verdad? Pero los que hemos venido a esta gracia, los que tenemos la simiente santa, la simiente de gracia, la simiente de justicia, ya no podemos actuar con ese grado de maldad con que actúa la gente natural, ¿no? Entonces esa es la verdad de este camino, la verdad de este evangelio. Nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. No dejen de leerlo una y otra vez. Y si quieren leer el 10 también. Pero en el capítulo 9, Primera de Juan, capítulo 3, está escrito y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el 10 dice: todo aquel que... En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Y si no es de Dios, bueno, todas que dice que ella que no sé, y si no es de Dios, no sé de quién entonces será. Pues. La gloria sea para el Señor. Entonces tenemos acá y vemos cómo es la omnisciencia de Dios y es maravilloso poder conocer esto. Mateo 10:30 también nos pone un poquito allí y lo que pasa es que voy a poner en el otro. Pues aún vuestros cabellos están. Dice que debe ser de como en el 29, ¿verdad? Para tener el contexto. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni aun a ellos, ni cae tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados en él, dice la palabra. Amén. Entonces, y vamos a ver uno que también nos habla de su omnisciencia, el Salmo 139:8, aunque lo vamos a ver más adelante también. Salmo 139:8. También vamos a ver. Si subiera los cielos, allí está. Y si en el Seol hiciera encontrado, amén. Eso lo vamos a ver más claramente ahorita en la omnipresencia. Entonces vemos cómo es la omnisciencia de Dios, por eso podemos decir que Él tiene todo conocimiento. Dice que aún nuestros pensamientos, Él conoce todo, ¿no? Entonces, su omnipresencia, la omnipresencia ilimitada de Dios, que significa que Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo, no está limitado por espacio, ni tiempo, ni distancia alguna. No hay un solo rincón en la creación en donde Dios no esté presente. Él es el Señor del universo, 100% en el cielo y 100% en la tierra. Salmo 139:7 al 10. Aquí vamos a ver esta omnipresencia de manera maravillosa. Salmo 139:7, 10, como dice, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si estuviera en los cielos, aquí estás tú. Si en el Seol seré encontrado, he aquí estoy estado. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu pie. Amén. Ok. Ahí podemos ver entonces qué significa la omnisciencia. Jeremías 23 al 24 también nos habla bastante claro de esa omnipresencia de Dios. Soy yo, Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, y escondido que yo no lo vea. No tiene Dios, Jehová, el cielo y la tierra. Hechos 17, 27 y 28. Esto sí no lo escudriña un poquito. Y 27 y 28. ¿Estás lenta, hermano? La multimedia está. y echando una sombra hallaron 20 brazos, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sombra, hallaron 15 brazos. Y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la boca, y ansiaban que se hiciese del cielo. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando en quinta de mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si ellos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras y los dejaron caer. Este es cuando Pablo, la tempestad en el mar, cuando Pablo iba a Roma. Entonces vemos aquí ellos no tenían oportunidad alguna, sin embargo vino el ángel y le dijo a Pablo: no te preocupes, tú tienes que llegar a Roma. Dios tiene el control absoluto, no se va a perder esto, solamente se van a perder los enseres que llevaban en la nave y eso, pero no, que no se iba a perder vida alguna. Amén.
también se logró. Entonces, esos son los atributos, ¿verdad? La omnipresencia, perdón, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia y la omnipresencia. Amén. Entonces son los atributos que caracterizan y muestran a Dios como ese Dios absoluto y soberano, ese Dios creador. Estos tres atributos son juntos, nos presentan a un Dios que es absolutamente soberano, digno de toda confianza, gloria, digno de honra y de sumisión y sujeción. Como por ejemplo vamos a ver que Él nos pide en Romanos 13, versículo 1 al 2, la autoridad espiritual nace de la naturaleza misma de Dios, como Dios creador absoluto y soberano. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces, Dios es el Dios absoluto y soberano, el Dios del cielo y de la tierra. Génesis 1:28 muestra que esta autoridad absoluta y soberana Dios la delegó en el hombre, se la entregó al hombre original, Adán y Eva. Siendo esa misma autoridad de Dios, porque no es que Dios le dio una delegada autoridad, no. Dios lo único que hizo es ponerle un límite a su autoridad. ¿Cuál fue el límite que le puso? El árbol. De este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Eso habla del culto. Cada vez que el hombre veía ese árbol, debía ver a Dios. El celo por ese árbol, debía cuidarlo, tener el celo por ese árbol. Eso era culto. Y ahí Dios muestra el culto que el hombre y en la obediencia en la que aún nosotros hoy debemos vivir. Siendo la misma que le entregara al enemigo natural de Dios cuando desobedecieron a Dios, tomando el fruto que Dios les había advertido, no comieran, y habiéndose cumplido la palabra de Dios, fueron separados, es decir, muertos para Dios. Pero Dios continuó siendo absoluto y soberano. Es decir, el que el hombre haya dado al traste, por decirlo de alguna manera, con un término coloquial, el que podamos hablar de que el hombre rompió, el hombre entregó la obra, el hombre cumplió, eso no le quitó a Dios su soberanía absoluta. Dios siguió siendo Dios absoluto y soberano. ¿Ve? Inmediatamente, por eso vemos que allí mismo en Génesis 3:15, Dios determina, Dios anuncia la simiente de la mujer, el secreto eterno. ¿Por qué le decimos el misterio eterno? ¿Por qué le decimos el misterio eterno? Porque ni siquiera Satanás mismo pudo conocer de qué se trataba, lo de la simiente de la mujer. Porque Dios estaba hablando de un acto que para nosotros, para el hombre natural, es sobrenatural. Estaba hablando de la mujer que concebiría, que daría a luz un hijo. ¿Me está entendiendo? Pero sin simiente de tierra, sin simiente de hombre. Entonces, o sea, sin la forma como nacen los hombres normales. Entonces Dios está anunciando al Cristo, a Jesús el Cristo, pero solo que eso no se podía, no estaba revelado. Por eso es que este evangelio del que estamos hablando, mi evangelio significa que ya fue, le está dando gracias, porque por eso dice el secreto, ¿cómo dice? En el 26, el secreto, el misterio y que ha sido revelado a los hombres. Entonces ya ha sido manifiesto porque ya el Cristo hizo la obra. Ahora todos saben, pues, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras, los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. O sea, ya las personas saben, aunque no hayan venido acá, pero saben que hay un evangelio, saben que hay un Jesús el Cristo en la tierra, saben que hay una obra de Dios. Por eso es que cuando alguno, siempre, bueno, en algún momento debe haber escuchado, podemos decir cuando parte a alguien que nosotros no le hayamos hablado y que no sabemos cómo partió ese familiar, esa persona que amamos, siempre tiende a dolernos porque sabemos a dónde va. Pero la esperanza siempre debe estarse en que en algún momento pudo haber escuchado. Por ejemplo, voy a hablar de mi madre. Mi madre, en algún momento, mi madre no fue cristiana, yo no tuve la oportunidad, yo no conocía a Cristo tampoco. Sé que ella iba a la iglesia católica, sé que ella era católica, sé que tenía sus imágenes y sus cuestiones,
pero también sé que era una mujer justa, o sea, era correcta en todas sus maneras y en todas sus cosas, y yo tengo la esperanza de que ella en algún momento haya podido haber escuchado y que haya podido haber aceptado a Cristo para salvación, y tengo mi esperanza que cuando yo parta de acá de la tierra, pues pueda estar en aquel tiempo, pueda estar también junto con él, que ella también pueda estar en ese lugar. No tengo otra forma. ¿Qué otra cosa tengo? No tengo nada más. O sea, no tengo nada más. ¿Qué más tengo? Esa esperanza que mi madre haya podido haber escuchado. Pero los que hoy tenemos familia debemos estar conscientes de que solo Cristo salva y que solo el que nosotros podamos ser esos testigos es la única oportunidad que ellos pueden tener para que también ellos reciban la gracia que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios continuó siendo absoluto y soberano, nos ofreció la simiente de la mujer. En su soberanía absoluta nos ha anunciado la simiente de la mujer. Génesis 3:15, el misterio oculto en aquel entonces, confirmado en Isaías 7:14. Manuel, que traducido es Dios con nosotros, manifiesto en Mateo capítulo 1, 18 al 23. También confirmado una vez que nace el Cristo, fue confirmado por Jehová Dios en Mateo 16:16, la confesión de Pedro, donde el Señor le dice: este es el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Feliz eres tú que mi Padre te reveló eso, porque esto no lo puede saber ningún hombre. ¿Ves? E inmediatamente, bueno, eso. Y el consumado es consumado, pues, la obra, ese plan perfecto consumado en Juan 19:30, la obra perfecta de Jesús el Cristo, que concluyó con el consumado es en la cruz, que anunciando que el plan de Dios concebido se había cumplido, dándole a Jehová Dios, a nuestro Dios, la oportunidad de restaurar el orden espiritual de todas las cosas, y a nosotros nos recreó en sí mismos como sus hijos para la continuidad de la obra de restauración del estado espiritual en la tierra, el evangelio de nuestra salvación, en el cual el poder del Espíritu Santo estamos llamados a establecer hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es la recopilación del orden espiritual. La autoridad espiritual de Dios, restaurada por medio de la obra perfecta, el plan perfecto de Dios que consumó Jesús el Cristo, que hoy ha sido delegada en nosotros. Hoy esa autoridad que fue rescatada, recuperada por Jesús, hoy ha sido delegada en nosotros, manifiesta en nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que lo primero que dice es potestad. La potestad, se define en dos cosas: derecho y autoridad. ¿Ok? Aquí está definida en dos cosas. Nos trae como hijo, nos adopta como hijo, se constituye en nuestro Padre, y tenemos tanto derecho como Jesús. Dice, nos ha hecho herederos, coherederos con Cristo. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener también esto para que podamos entender. Esa autoridad ha sido restituida en nosotros. Dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién nos va a hacer? Nosotros mismos. Tenemos la autoridad ilimitada de Dios en nosotros para constituirnos en hijos. Quebrantar las tinieblas, que son las que se van a oponer, porque son las que moran en nosotros desde la condición en que quedó el hombre en Génesis 3. En el Edén, cuando el hombre se perdió, quedamos en esa condición de oscuridad. Es Jesús, por medio de esta obra perfecta, quien viene a restaurar todas las cosas. Amén. Entonces, Mateo 28:16 también nos refleja la autoridad como lo vimos ahora. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que somos empoderados y respaldados con el poder del cielo. ¿Ves? Dice, eso lo acabamos de ver. Por tanto, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo,
Se los mostraba ahora. ¿Qué más dice? Y el otro es el respaldo celestial. Es aquí yo estoy enseñándole todas las cosas, la palabra, todas las cosas que yo he enseñado. Él les enseñó y les dijo que 40 días, tuvo 40 días hablándoles acerca del reino del reino de Dios. ¿Cuáles son las cosas que ellos iban a enseñar? Los 40 días que los instruyó acerca del reino de Dios. Porque lo importante, lo fundamental es que nosotros entendamos que lo que se perdió es el gobierno de Dios en la tierra en aquel entonces. La humanidad cuando nace, cuando se comienza a llenar la tierra se llena de personas, pero que no están bajo el gobierno de Dios, sino bajo el gobierno del príncipe del mundo, de quien reina este mundo, ¿no? Entonces, la única manera de que nosotros podamos volver bajo el ala del Señor es por medio de la obra de Jesús en Cristo. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos y le demos un testimonio a una persona, le hablemos a esa persona, nosotros lo que estamos es buscando de que esta persona, dando el paso para que esta persona también pueda vivir bajo el amparo de Dios, bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ese es lo que nosotros hacemos. Entonces, podemos ver aquí esto. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 13, también nos permite ver cuál es esa autoridad. Perdón, hermana. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Dice también, aquí podemos ver cómo Dios lo hizo y cómo Dios nos confirma, cómo Dios se asegura de que caminemos conforme al orden, de que seamos sus hijos. Esto es importantísimo para nosotros. De aquí depende de que nosotros podamos verdaderamente, ¿cómo se llama el título de la enseñanza? Personalicemos el evangelio. No podemos, de aquí nosotros aprendemos cómo lo vamos a personalizar. Porque dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo. Cuando se nos habló, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es que formamos parte de él, le pertenecemos a él. Ese sello es el con el que nosotros debemos vivir desde ahora y para siempre. Ese sello es que nosotros formamos parte de ese reino inmensurable que es el reino de Dios. Este sello es lo que nos dice que nosotros formamos parte del reino de los cielos. Sin ese reino, sin ese sello, es imposible que nosotros pudiéramos verdaderamente venir a Cristo. Porque dicen que es las arras. Allí mismo en Efesios, ponme el 30, el versículo 30. 4:30. Fíjate, aquí nos habla un poquito también para confirmar. Y no contristéis, que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué más dice? Bueno, ya esta es la forma como tiene que salir para que no lo entristezcamos. No, y puedes seguir leyendo. Dice que son dice la palabra en algún versículo por ahí, dice que son las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía, el aval, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sí, es que no, o sea, la forma, ¿por qué contristamos al Espíritu? Porque seguimos viviendo con nuestra vieja naturaleza. O sea, no es que, sino que se manifiesta con lo que estaba grabado en el mundo, con lo que traigo del mundo. De esto vamos a hablar, por eso digo que de esto verdaderamente nos va a permitir a nosotros transicionar, porque nos va a poner, nos va a encarar, nos va a confrontar, y tenemos que nosotros dar pasos adelante para conocer por qué éramos así. ¿Entiendes? ¿Quién está rigiendo? Entonces, la que nosotros personalizamos, porque el Evangelio está en la vida nueva que el Señor nos ha dado. Ahora sí, Colosenses capítulo 1, versículo 13, también nos permite ver cuál es la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, que mora en nosotros, nos hizo templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Eso lo tenemos que nosotros tener siempre presente. Colosenses 1:13 dice también, nos permite ver cuál es esa autoridad espiritual que Dios nos ha dado.
Dice que en el reino de los cielos este acto, ¿cómo dice esto? Fíjense que yo en la introducción lo que vine hablando es de autoridad espiritual. ¿Sí? Autoridad espiritual. Y dice que aquí quebrantó la autoridad en la que estábamos. ¿En qué autoridad estábamos? La potestad de las tinieblas. Era el derecho que teníamos. Allí estábamos. Y dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nos sacó de las tinieblas cuando nos escogió, cuando nos selló, cuando abrió nuestro corazón para que entendiéramos que necesitábamos a Cristo, cuando ahora podemos reconocer que fue lo que Dios hizo, lo que hizo en mí. ¿Me está entendiendo? Y que yo estoy aquí porque Dios ya abrió mi corazón para que yo entendiera y conociera que yo soy su hijo. Me hizo su hijo. Entonces, en esa condición ya Él me sacó de la potestad que tenía Satanás. Porque existen dos reinos. No sé si lo veremos hoy. Existen dos reinos y aún hasta uno tercero, que es el reino del mundo, en el cual también gobierna Satanás. Satanás gobierna en las tinieblas y gobierna en el mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema de cosas que rigen en la tierra, ¿ok? Pero también rigen las tinieblas, ¿no? Y el único pero Dios rige únicamente en la luz. Pero donde hay luz, no hay tinieblas. Por lo tanto, es un reino mucho más grande y poderoso que el gobierno y el reino de Satanás. Amén. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Entonces, también nos permite ver cuál es esa autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, pero hay algo, hermano, que es inherente a esto que estamos hablando hoy. En el reino de los cielos, este acto, este traslado ya fue consumado, ¿verdad? Pero nosotros también ahora, acá en la tierra, ¿qué debemos usar? Debemos usar la autoridad espiritual para que también nosotros podamos consumar ese acto de traslado, o sea, salirnos de la cobertura, salirnos del gobierno de Satanás, que no lo tiene. Pero ¿y por qué todavía en mi hermandad? Porque estamos grabados con eso. Eso es propio del viejo hombre. Recuerde que el viejo hombre ya tenemos que cohabitar con él, tenemos que cohabitar con la carne. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la fuerza para evitar que seamos vencidos de lo malo. Así dice Gálatas 5:16 en adelante. 5:16 hasta el 21. Dice que Satanás no, o sea, dice que el Espíritu Santo, porque ahí dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. amén. Bueno, sigue, pero dile. El profesor guiado por el Espíritu no está debajo de la ley, y manifiesta con las obras de la carne que son adulterio, fornicación, injuria, lascivia, idolatría, tonterías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales estamos listos. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Eso ya no somos nosotros. Nosotros vinimos a esta gracia, ¿ok? Pero todavía estas cosas es factible que se manifiesten. ¿Por qué? Porque eso es nuestra vieja naturaleza. Eso está en la carne con la que tenemos que habitar en este cuerpo. Somos un espíritu vivificado. Nosotros hoy somos un espíritu vivificado porque Dios nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y puso el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero tenemos que entender eso. Él está pequeño, el espiritual está pequeño, está creciendo, mientras que el terrenal, el alma, el almático es el que está empoderado. Y entonces por eso es que todavía se manifiestan las obras de la carne en nosotros. Por eso es que todavía tenemos celos, iras, contiendas, todas estas cosas se manifiestan. Entonces tenemos que buscar la manera de vivir conforme al orden del Espíritu. Pero solamente lo podemos lograr cuando lo conocemos. Leyendo la palabra, entendiendo las revelaciones que el Señor nos hace. Entonces tenemos que entender esta palabra porque esta palabra es maravillosa para que nosotros
podamos posesionarnos del Evangelio, la única manera es desechando las viejas maneras de vivir. No tenemos otra manera. Entonces, dice que la autoridad, dice que por esto, la autoridad espiritual que nosotros tenemos es que podamos disipar, quebrantar las tinieblas para poder vivir como hijos de Dios aquí en la tierra. Quebrantar las tinieblas también significa allanar el camino para habitar conforme al mandato de Dios que hemos recibido por medio de su glorioso evangelio, por medio del cual nos hizo libres y con el que estamos llamados a vivir acá en la tierra, ¿verdad? Pero sobre este mandato y este evangelio vamos a estar conociendo en el contenido. Yo voy aquí en el contenido, voy a usar 2 punticos nada más y nos vamos. Dice así: el evangelio es la obra perfecta. El evangelio es la obra perfecta de Jesús el Cristo, consumado en la cruz, Juan 19:30, por medio del cual Dios ha restaurado el orden espiritual en la tierra, que de todas las cosas, y nosotros nos ha recreado en nosotros mismos, nos ha dado salvación y vida eterna, y nos ha hecho sus hijos, con derecho, autoridad y poder aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora, esta obra de Jesús, esta obra perfecta en todas las partes, no hay cosa alguna que nosotros podamos hacer para complementarla. Nosotros no podemos complementar esa obra de Jesús. La obra con que Jesús nos hizo libres, ya esa obra fue perfecta. No hay nada que nosotros podamos hacer, aludir, ponerle para poder ser salvos. Esa obra fue perfecta para complementar nuestra salvación. Todo fue consumado, todo fue pagado. Todo fue consumado, todo fue pagado. No es verdad que tengamos que hacer cosas para poder ser salvos. Nosotros somos salvos, fuimos salvos una vez y para siempre. Pero pareciera que no fuera así. En el evento de Génesis 3, el hombre perdió la vida. Eso fue lo que el hombre perdió. La humanidad entera quedó separada de Dios, nace con el pecado original y está condenada eternamente. La paternidad, bajo la paternidad del maligno. Esta es la condición del hombre sin Dios. Podemos ver claramente cómo el hombre que Dios había creado murió espiritualmente, ¿verdad? Juan 19:30 fue el que puso esa obra, fue en la que nos restaura a nosotros. Pero esa obra, nosotros para continuarla, para recuperar esa vida está en Jesús el Cristo. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dice la palabra en 1 de Juan 5:1 que el que cree que Jesús es el Cristo, yo creo. No sé si Edgar creerá. ¿Cree Edgar? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Eterna, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Qué más dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Recuerda que el hombre perdió la vida en el Edén. Eso fue lo que perdió. El hombre murió. Pero por medio de Jesucristo, esa vida es restaurada. Amén. Y eso lo vamos nosotros a lograr y consolidar por medio del Evangelio. ¿Ve? El Evangelio es la vida, es porque fue el plan perfecto de Dios. Ese es el Evangelio. Ese plan que se cumplió la gente, la mujer, Isaías 7:14, Mateo 1:18 al 23, Mateo 16:16, Juan 19:30, el consumado, se consumó el plan. Dios lo estableció en Génesis 3:15. Dios nos ofreció la salvación. El Hijo la cumplió y el Espíritu Santo obró para que, por medio de la gracia, nos dio la fe para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación. Amén. Entonces están los tres y ellos hacen la obra perfecta. Ese plan perfecto de Dios se consolida todos los días en nosotros. ¿Para qué necesitamos este plan perfecto de Dios? Ya se cumplió, porque ese plan, pero necesitamos conocerlo, necesitamos desglosarlo. ¿Para qué? Para tener los elementos que nos permitan combatir contra aquello que nos impide mostrarnos como hijos de Dios. O aquello que nos ha quitado, nos subyuga, ¿me entiende? Y no nos permite avanzar en el conocimiento, en el establecimiento del hombre de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, esto es lo que estamos entendiendo. Para ello tenemos que apropiarnos del Evangelio, porque el Evangelio es la vida. O sea, el Evangelio es Jesús el Cristo, la obra perfecta, el contenido es Cristo.
Y solamente el que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Entonces necesitamos verdaderamente seguir avanzando en apropiarnos del Evangelio de Jesús para que esa vida se manifieste y se revele cada día en nuestras vidas, y el que vea al Hijo, vea al Padre. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Esperamos darle continuidad a la próxima semana conforme a como Dios nos vaya guiando y dirigiendo. Bendiciones para todos.